El fallecimiento del ícono de Hollywood Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa Hackman, en febrero de 2025 provocó oleadas de tristeza e incredulidad en todo el mundo. Los informes iniciales pintaron un panorama de pérdidas trágicas, una seguida rápidamente por otra. Las fuerzas del orden inicialmente concluyeron que Betsy había sucumbido el 11 de febrero a complicaciones derivadas de una rara enfermedad pulmonar, un diagnóstico que parecía proporcionar una apariencia de cierre. Luego, aproximadamente una semana después, el mundo volvió a llorar cuando Gene Hackman dio su último suspiro, supuestamente debido a problemas cardíacos exacerbados por los efectos debilitantes de la enfermedad de Alzheimer. La narrativa, aunque desgarradora, parecía relativamente sencilla. Dos almas partieron, dejando atrás un legado de brillantez cinematográfica y amorosa compañía. Sin embargo, la narrativa dio un giro inquietante con un anuncio reciente de la oficina del sheriff del condado de Santa Fe, inyectando un elemento de profundo misterio a la ya trágica situación. Según información recientemente obtenida de los datos de los teléfonos móviles, el 12 de febrero, el día después se creía que Betsy había muerto, su teléfono móvil realizó 3 llamadas distintas a Cloudbury EALT, un servicio de conserjería médica ubicado en Santa Fe. Esta revelación arrojó inmediatamente una sombra de duda sobre el cronograma establecido. Las implicaciones eran discordantes. Si Betsy Arakawa Hackman realmente había fallecido el 11 de febrero, como indicaban los informes iniciales, ¿quién realizó esas llamadas al día siguiente? ¿Fue un simple error en el mantenimiento de registros, o estuvo en juego algo mucho más complejo y potencialmente siniestro? La oficina del sheriff ahora está examinando meticulosamente los registros de llamadas y otros análisis forenses digitales con la esperanza de descubrir una explicación. El silencio que siguió a la supuesta muerte de Betsy ahora parece menos un duelo por parte del señor Hackman y más un oscuro secreto que estaba guardando. Este acontecimiento pone en duda no solo las circunstancias que rodearon la muerte de Betsy, sino que también añade un elemento de sospecha. ¿Las llamadas y el secretismo podrían implicar un complot? Explore la evidencia emergente y las preguntas inquietantes que rodean las muertes. En un giro verdaderamente inesperado y dramático, los datos del teléfono celular de Betsy Arakawa, meticulosamente documentados y publicados oficialmente por la oficina del sheriff del condado de Santa Fe, revelaron una verdad inquietante. El informe indica que en la mañana del 12 de febrero de 2025, el teléfono registró 3 llamadas separadas al centro médico Cloudbury EALT. Este no es un detalle trivial ni una mera anomalía, es una anomalía desconcertante que contradice directamente las conclusiones iniciales de los investigadores, el informe del médico forense y la comprensión del público sobre la línea de tiempo. ¿Cómo es posible que una persona dada por muerta esté haciendo llamadas desde su teléfono móvil? La noción misma desafía la realidad establecida. Si realmente era Betsy Hackman al otro lado de la línea en Cloudbury EALT esa fatídica mañana, socava por completo la línea de tiempo construida por el médico forense, que previamente había situado su última actividad conocida el 11 de febrero. Es una discrepancia discordante, una pieza de rompecabezas que se niega a encajar en la imagen existente. Para aumentar la extrañeza, el Centro Médico de Salud de Cloudbury aparentemente intentó contactar a la señora Arakawa nuevamente en la tarde del mismo día. El registro de llamadas de su teléfono registró esto como una llamada perdida. La escalofriante pregunta resurge: si Betsy ya no estaba entre los vivos, ¿por qué su teléfono seguía activo y todavía era capaz de recibir llamadas? El silencio al otro lado de la línea, la llamada perdida sin respuesta, solo intensifica la atmósfera de misterio y genera innumerables teorías inquietantes. ¿Hubo un grave error al determinar la hora del fallecimiento de la señora Arakawa? ¿Existe una explicación alternativa, un escenario más allá de nuestra comprensión actual, que explique estas extrañas llamadas? Los datos telefónicos, crudos e irrefutables, ahora se erigen como un testigo silencioso pero poderoso en la búsqueda de respuestas a este desconcertante misterio. La línea de tiempo previamente aceptada parece haber sido completamente anulada, dando paso a un nuevo e impactante capítulo en la narrativa del fallecimiento de Betsy Arakawa y Gene Hackman. Dada la confirmación del informe médico de que Betsy murió el 11 de febrero, las llamadas desde su teléfono el día 12 siguen siendo un enigma inquietante. Tras la aparición de estas misteriosas llamadas, el Dr. Joshua Child, director de Cloudbury EALT, ofreció su perspectiva en una entrevista con el Daily Mail, convirtiéndose en una figura clave en este misterio que se desarrolla. El Dr. Child reveló un detalle que complicó aún más la narrativa establecida: la señora Hackman no murió el 11 de febrero porque se comunicó con su clínica el 12 de febrero. Según el relato del Dr. Child, Betsy se comunicó con su clínica el 12 de febrero con la intención de programar una cita.
Anteriormente había preguntado sobre ECG y pruebas de ultrasonido para Gene. Sin embargo, el 10 de febrero, canceló abruptamente la cita, citando la mala salud de Gene. Según los informes, la mañana del día 12, Betsy volvió a llamar para reprogramar la cita. La doctora Child afirmó que su voz sonaba completamente normal y no mostraba indicios de sufrir la rara afección pulmonar que se cree que causó su muerte. Enfatizó que ella no presentaba síntomas de dificultad para respirar y que la cita en sí no tenía relación con esa dolencia en particular. A pesar de las afirmaciones del Dr. Child, la narrativa se vuelve cada vez más complicada. Betsy nunca acudió a la cita, y cuando Claude Burialt intentó comunicarse con ella esa misma tarde, no hubo respuesta. Esta revelación enciende sospechas, sugiriendo que Betsy todavía estaba viva en la mañana del 12 de febrero, a pesar de los informes oficiales que dicen lo contrario. Está claro que es posible que la historia de la familia Ackman no haya concluido el 26 de febrero de 2025, como se creía inicialmente. Podría tratarse simplemente de un malentendido, un fallo técnico o un secreto escalofriante acecha en la residencia Ackman. A medida que la verdad continúa desvelándose, la historia se vuelve cada vez más extraña e increíble, un rompecabezas al que le faltan piezas que amenaza con reescribir todo lo que creíamos saber. Según el Dr. Child, un testigo central que podría iluminar los misterios circundantes, Betsy Arakawa se comunicó proactivamente con su clínica el 12 de febrero de 2025, con el propósito de programar un chequeo médico. En una entrevista exclusiva con The New York Times, el Dr. Child afirmó categóricamente: «La señora Ackman llamó a mi clínica la mañana del 12 de febrero. Habló con mi recepcionista. Estaba programando una cita y parecía completamente normal». Estas palabras resonaron como un trueno a lo largo de la investigación, añadiendo una capa de intriga y arrojando dudas sobre la línea de tiempo establecida. Este detalle se vuelve aún más significativo si se considera que apenas unas semanas antes, la señora Arakawa se había puesto en contacto con la clínica del Dr. Child para preguntar sobre electrocardiogramas, ECG, y pruebas de ultrasonido para su esposo, Gene Ackman, mostrando su profunda preocupación por su bienestar. Sin embargo, el 10 de febrero se produjo un cambio repentino. La señora Arakawa llamó abruptamente para cancelar la cita y explicó que Gene todavía no se encontraba bien. Entonces, en la mañana del 12 de febrero, ocurrió un hecho imprevisto. Según los informes, la señora Arakawa volvió a llamar a la clínica del Dr. Child para reprogramar la cita. Afirmó que no detectó signos de que padeciera la rara afección pulmonar que finalmente se atribuyó como la causa de su muerte. El Dr. Child enfatizó que la señora Arakawa no presentaba síntomas de dificultad para respirar, un síntoma clave de la enfermedad, y que la cita no estaba relacionada ni con su diagnóstico ni con su tratamiento. Sin embargo, en medio del testimonio aparentemente cierto del Dr. Child, surgió una verdad contradictoria y desconcertante. En realidad, la señora Arakawa nunca programó la cita. Este es un detalle fundamental, un giro de la trama que desbarata toda lógica. Si no acudió a la cita, ¿quién era la mujer que vio el Dr. Child la mañana del 12 de febrero? ¿Hay un fallo con la memoria? La confusión solo se profundiza cuando revisamos la información del informe del sheriff. En la tarde del 12 de febrero, el Centro Médico de Salud de Cloudbury intentó comunicarse con la señora Ackman después de su supuesta cita, pero no hubo respuesta. Esto, combinado con el hecho de que nunca concertó una cita con el Dr. Child, alimenta aún más las sospechas sobre si la señora Arakawa estaba realmente viva en la mañana del 12 de febrero. Desde una perspectiva personal, esta serie de acontecimientos me deja realmente perplejo y plagado de dudas. Nunca afirmaría nada definitivamente en este momento, pero si estas teorías y contradicciones tienen alguna base, entonces tal vez la historia de la familia Ackman no haya concluido realmente el 26 de febrero de 2025, como podríamos creer. ¿Podría ser esto una coincidencia aleatoria, un desafortunado fallo técnico, o hay un secreto siniestro, una oscura verdad escondida dentro de la casa de Gene Ackman? Cuanto más se revela la verdad, más extraña e increíble se vuelve la historia, como una película de detectives repleta de giros inesperados, que hacen imposible apartar la mirada o dejar de preguntar. Las preguntas más apremiantes siguen siendo, si Betsy realmente murió el 11 de febrero, como se anunció inicialmente, ¿quién hizo estas llamadas y quién habló con el Dr. Child para un examen? ¿Cuál fue la hora real de la muerte de Betsy? Si ella estaba viva en la mañana del 12 de febrero, ¿qué pasó con la muerte de la pareja? ¿Es exacto el contenido del informe forense inicial? ¿Qué le dijo Betsy al personal de Cloudbury Alt?
Estas preguntas no solo alteran el curso de los acontecimientos sino que también sugieren un profundo misterio, algo enterrado profundamente en esta historia. La cuestión del paradero de Betsy Arakawa Ackman durante su cita médica programada para el 13 de febrero ahora cobra gran importancia, un espectro silencioso que acecha la investigación. La revelación de las misteriosas llamadas obligó al Departamento de Policía de Santa Fe a realizar un completo y angustioso reexamen del caso. Lo que alguna vez fue una línea de tiempo aparentemente sencilla sobre el fallecimiento de Betsy se ha disuelto en un remolino de ambigüedad. La llamada telefónica del 12 de febrero, en particular, no solo alteró la narrativa establecida, socavó brutalmente las conclusiones forenses iniciales, desorganizando toda la investigación. Sí, como se dijo inicialmente, Betsy ya había fallecido el 11 de febrero, entonces, ¿de quién era la mano que sostenía su teléfono y por qué seguía palpitando con vida al día siguiente? La oficina del sheriff, ahora muy consciente de los cimientos que se desmoronan debajo de ellos, anunció un reanálisis exhaustivo de los datos telefónicos y la línea de tiempo minuciosamente construida. Sin embargo, estas flagrantes contradicciones han llevado la investigación a un territorio inexplorado, enfrentándola a desafíos antes inimaginables. Una concisa declaración, procedente de la oficina del sheriff de Santa Fe, provocó conmociones que reverberaron en todo el mundo. Betsy Arakawa Ackman no fallecerá el 11 de febrero, como se determinó inicialmente y con seguridad. El sheriff, con palabras cargadas de implicaciones, declaró: «Hemos descubierto pruebas convincentes que sugieren firmemente que la señora Ackman estaba demostrablemente viva en la mañana del 12 de febrero. Esto requiere una reevaluación completa e intransigente de toda la cronología que rodeó su fallecimiento». El anuncio cayó como una bomba, una única frase declarativa que borró la realidad previamente aceptada. Al parecer, Betsy no estaba muerta en la fecha que todos habían llegado a creer. El mundo contuvo la respiración, esperando respuestas. Entonces, ¿qué secuencia de acontecimientos se desarrolló realmente después de esa evaluación inicial engañosa? Comprobaciones meticulosas, realizadas 2 veces en los registros de llamadas de Cloudberry y Ealt, confirmaron de forma independiente que el número de teléfono de Betsy originó una llamada exactamente a las 8:35 de la mañana del 12 de febrero. La confirmación desmonta aún más la teoría de que falleció el 11 de febrero. Pero la madriguera del conejo se profundiza y el misterio se vuelve cada vez más intrincado. Añadiendo capas de desconcierto a la ya desconcertante situación está el hecho de que Betsy había programado activamente un chequeo de rutina para ella misma el 13 de febrero. ¿Por qué alguien que se tambalea al borde de la muerte, alguien que el médico forense creía que ya estaba más allá del velo, estaría haciendo activamente planes para el futuro, específicamente programando una cita con el médico? La acción desafía toda explicación racional, una flagrante contradicción con el comportamiento esperado de alguien que se acerca a su fin. Este acto pinta una imagen vívida de Betsy Arakawa no como una mujer que sucumbe a una enfermedad, sino como alguien activamente comprometida con su propio bienestar, preocupada por su salud y planificando diligentemente para los días venideros. No existe una solución fácil, ni una explicación sencilla que se alinee claramente con los hechos establecidos. Betsy había solicitado específicamente un chequeo cardíaco, una solicitud posiblemente motivada por sus preocupaciones anteriores sobre la mala salud de Jan, pero esta vez, la atención se centró inequívocamente en ella misma. El Dr. Chill, que habló con Betsy por teléfono para confirmar la cita, testificó que esa mañana ella parecía alerta, comprometida y notablemente saludable. ¿Qué ocurrió en las horas intermedias para extinguir abruptamente su vida, para marcar el comienzo de su muerte prematura? Quizás el detalle más inquietante de esta ya escalofriante narración es que Betsy Arakawa nunca llegó a la cita que de manera tan deliberada y proactiva había concertado para el 13 de febrero. La propia ausencia constituye un importante signo de interrogación, una omisión flagrante en el expediente, pero se vuelve exponencialmente más sospechosa cuando se la analiza en el contexto de los acontecimientos anteriores. En la tarde del 12 de febrero, poco después de que se creía que Betsy había llamado para programar su cita para el día siguiente, Cloudberry y Ealt intentó restablecer el contacto con ella. Quizás tenían la intención de reconfirmar la hora de la cita, o quizás era necesario transmitir información adicional. En lugar de la voz tranquilizadora de Betsy respondiendo al otro lado de la línea, se encontraron con el escalofriante zumbido de una notificación de correo de voz, dirigiéndolos a una bandeja de entrada vacía. A partir de ese momento, Betsy Arakawa Ackman pareció desvanecerse por completo, desapareciendo sin dejar rastro, como si de repente una puerta secreta se hubiera cerrado de golpe, ocultándola del mundo.
Con la precisión deliberada de quienes buscan la verdad, la policía examinó meticulosamente los registros de llamadas en el teléfono de Betsy, y los descubrimientos que descubrieron no hicieron más que profundizar la confusión y amplificar la sensación de inquietud prevaleciente. La última llamada saliente registrada fue a las 8:35 de la mañana del 12 de febrero y su destino no era otro que la clínica de salud Cloudberry, el mismo lugar donde había programado su cita. La última llamada entrante se registró a las 3 de la tarde y 46. El mismo día, también procedente de Cloudberry Eald. Fundamentalmente, este llamado quedó sin respuesta. Y después de ese preciso momento, un silencio aterrador descendió, envolviendo toda la actividad telefónica. Incluso la última publicación de Betsy en las redes sociales coincidió con esa llamada perdida, con fecha de las 3:46 de la tarde el 12 de febrero. No se hicieron más llamadas, ni se enviaron ni recibieron mensajes después de ese fatídico momento. Su teléfono, que había pulsado con actividad esa misma mañana, parecía haber sido apagado deliberadamente o simplemente desaparecido del panorama digital. ¿Qué acontecimientos le sucedieron realmente a Betsy Arakawa después de la llamada telefónica de esa mañana? El peso de la evidencia sugiere sin lugar a dudas una cruda verdad: Betsy Arakawa probablemente todavía estaba viva, interactuando activamente con el mundo, al menos hasta la mañana del 12 de febrero. Esta comprensión obliga a los investigadores a reconsiderar enérgicamente los hallazgos forenses iniciales, las mismas conclusiones que originalmente dieron forma a la línea de tiempo de su supuesta muerte. La causa inicial de la muerte se registró como complicaciones derivadas de un raro síndrome pulmonar por hantavirus, un diagnóstico basado en hallazgos forenses preliminares. Sin embargo, el testimonio de primera mano del Dr. Child corta esas conclusiones como una hoja afilada. Juró, bajo juramento, que en la mañana del 12 de febrero, cuando interactuó con Betsy por teléfono, ella no mostró absolutamente ningún signo visible o audible de sufrir esa enfermedad mortal. Una marcada contradicción está en primer plano, un abismo sospechoso que separa el informe forense oficial del testimonio directo de un testigo verificable. Un hecho ahora está inequívocamente claro: Betsy Arakawa no falleció el 11 de febrero como muchos creían inicialmente. Estuvo viva y comprometida con la vida al menos hasta esa mañana, haciendo llamadas telefónicas y manteniendo conversaciones. ¿Qué acontecimientos aterradores conspiraron inmediatamente después y qué otros detalles inexplicables permanecen envueltos en un misterio? El inquietante testimonio del ama de llaves, la inquietante presencia del misterioso SUV negro y ahora esto, bajo la implacable presión pública, la cronología aceptada de la muerte de Betsy Ackman quedó completamente desmantelada. El sheriff Ruiz se comprometió a llevar a cabo una nueva investigación exhaustiva e inflexible, comenzando desde el principio. La aparición de estas nuevas pruebas nos obliga a reexaminar todos los aspectos de lo que creíamos saber sobre la muerte de la señora Ackman, declaró resueltamente. No escatimaremos esfuerzos en nuestra búsqueda de la verdad. Este compromiso implicó un nuevo escrutinio del informe forense original, una reevaluación de los testimonios de los testigos e incluso una investigación sobre la posible participación de terceros. La posibilidad de que Betsy estuviera viva en las primeras horas del 12 de febrero transformó por completo el caso, transformándolo de una muerte aparentemente sencilla resultante de una condición médica a un complejo y desconcertante rompecabezas sin resolver. El 26 de febrero de 2025, el Departamento de Policía de Santa Fe recibió una llamada frenética y urgente de Margaret Ortiz, la antigua ama de llaves de la familia Ackman. Su voz llena de pánico transmitió un detalle escalofriante, una revelación que inmediatamente llevó a la policía a enviar unidades al lugar. La persona que llamó solicitó urgentemente que la policía enviara personal a la residencia Ackman lo más rápidamente posible. Creo que 1 o 2 personas han muerto, no estoy muy seguro de lo que está pasando. No sé cómo están, si todavía respiran o no, porque la puerta de la casa está cerrada. Por favor, envíen a la policía aquí rápidamente. Por favor, dens prisa, pidió ayuda desesperadamente la persona que llamó. Al llegar a la casa de los Ackman, los oficiales descubrieron al veterano actor Gene Ackman sentado inmóvil en la sala de estar con una taza de té apoyada en la mesa, mirando fijamente por la ventana, aparentemente ajeno a los acontecimientos que sucedían a su alrededor. A solo unos pasos de distancia, el cuerpo sin vida de Betsy Ackman yacía inmóvil en el dormitorio principal. Su investigación no pudo discernir cuánto tiempo había estado allí. Surgió una pregunta impactante e inquietante que exigía respuestas inmediatas: ¿cómo pudo Gene Ackman haber residido en la misma casa que su difunta esposa durante varios días sin ser consciente de su fallecimiento?
¿Realmente no estaba al tanto de su desaparición, o había una razón más oscura y siniestra para su aparente falta de reconocimiento y respuesta? Después de que se descubrió el cuerpo de Betsy, los resultados iniciales de la autopsia estimaron que había fallecido al menos 7 días antes de que se encontrara su cuerpo. Esto implicaba que Gene había estado viviendo en la misma casa que su difunta esposa durante una semana sin darse cuenta. Se creía que la causa inicial de la muerte era el síndrome pulmonar por hantavirus, una rara infección causada por el contacto con roedores. Este diagnóstico enfrentó un obstáculo inmediato: si Betsy había muerto a causa del síndrome pulmonar por hantavirus y Gene había estado viviendo con ella muy cerca durante una semana, entonces ¿por qué él mismo no mostraba ningún signo de la enfermedad? Esa contradicción llevó a los expertos médicos a dudar del motivo real del fallecimiento de Betsy. El hantavirus se propaga fácilmente a través del sistema respiratorio, y considerando la avanzada edad y el delicado estado de salud de Gene, debería haber mostrado al menos algunos síntomas de infección. Sin embargo, Caroline Vega, una reconocida médica forense, ofreció una explicación alternativa: la enfermedad de Alzheimer en etapa temprana de Gene puede haberle impedido comprender el fallecimiento de su esposa. Fuentes anónimas informaron que la memoria de Jan había disminuido en los últimos años, a pesar de que se mantenía lúcido durante las conversaciones. Los registros médicos indicaron que el Alzheimer podría afectar la percepción de acontecimientos importantes de la vida, como la muerte de un ser querido. Sin embargo, en medio de todos estos acontecimientos en torno a las llamadas telefónicas y las citas perdidas, persiste otro misterio desconcertante del panorama. La policía descubrió que Gene Hackman tuvo que vivir solo en sus últimos días. Durante su declaración ante las autoridades, Margaret Ortiz reveló que en sus últimos meses había desaparecido por completo de la casa y ya no la visitaba con tanta regularidad como de costumbre porque Gene Hackman había pedido privacidad para la pareja. La señora Ortiz no quería perturbar sus vidas, por lo que permaneció alejada de la casa de Jan por un tiempo. Todo dentro de la casa parecía normal, al menos superficialmente, hasta cierto incidente, un incidente que infundió un miedo indescriptible en la señora Ortiz y le hizo temer regresar a esa casa una vez más. Para complicar aún más este misterio, la policía profundizó en los acontecimientos que rodearon el fallecimiento de Betsy y descubrió un patrón preocupante: Gene no había hecho ninguna llamada telefónica durante toda una semana, ni a familiares, amigos, gerentes o asistentes. Su teléfono solo había recibido un mensaje, enviado el 12 de febrero desde un número desconocido, que no había recibido respuesta. ¿Estaba Gene realmente ajeno a lo que le había sucedido a Betsy, o estaba siendo controlado por una mano oscura? Estos detalles confunden y desconciertan aún más el caso, lo que obliga a los investigadores a hacer preguntas aún más difíciles sobre la participación y el conocimiento de Gene Hackman en la muerte de su esposa. En otro escalofriante giro de los acontecimientos, el sheriff de Santa Fe, mientras analizaba los datos del operador telefónico, se sorprendió al descubrir que el teléfono de Betsy no solo había registrado llamadas sino que también se había encendido varias veces entre el 11 y el 13 de febrero. Una persona que pasa no puede tocar el teléfono. Entonces, ¿quién tocó el teléfono? La residencia de Hackman, meticulosamente procesada por los investigadores, reveló una escalofriante paradoja. El teléfono de Betsy Hackman yacía intacto en su mesita de noche, aparentemente intacto y, sin embargo, hablaba mucho a través de su huella digital. Los datos del GPS extraídos del dispositivo contaron una historia que contrastaba con la aparente tranquilidad de la habitación. Entre las últimas horas del 11 de febrero y las primeras horas de la mañana del 12 de febrero, el teléfono había estado activo y su ubicación cambiaba dentro de los límites de la casa. 2 veces, la señal del teléfono sonó desde diferentes áreas dentro de la casa de los Hackman. Exactamente a las 4:17 de la madrugada del 12 de febrero, el dispositivo emitió una señal desde el salón, espacio donde Gene Hackman habitualmente pasaba sus mañanas. Luego, horas más tarde, a las 2:52, el teléfono se activó una vez más, esta vez dentro del dormitorio principal. Las implicaciones de estos movimientos eran innegables: alguien, además de la fallecida Betsy Hackman, estaba interactuando con el teléfono. Apenas 54 minutos después del segundo pin de ubicación, apareció una llamada perdida de Cloudberry EALT en el registro de llamadas del teléfono, pero el teléfono se registró como fuera de servicio. Este detalle generó una pregunta crucial: ¿quién estaba en posesión del teléfono de Betsy esa tarde, intentando hacer una llamada a Cloudberry EALT? ¿Fue un dial errante o algo mucho más siniestro? Una investigación más exhaustiva de los registros del operador confirmó que el teléfono permaneció activo, capaz de transmitir y recibir señales.
Alguien vio la llamada perdida de Cloudberry e intentó devolverla, sin darse cuenta del fallecimiento de Betsy. Esto llevó a los investigadores al Dr. Josiah Child, quien declaró inequívocamente que no tenía conocimiento del fallecimiento de Betsy cuando alguien, aparentemente Betsy, llamó a Cloudberry esa mañana, intentando programar una cita. Esta discrepancia arrojó más dudas sobre la línea de tiempo inicial, sugiriendo que el fallecimiento de Betsy no ocurrió el 11 de febrero, como se creía anteriormente. Si realmente hubiera fallecido en ese momento, ¿cómo podría haberse utilizado su teléfono para hacer una llamada al día siguiente? Y si fue una llamada perdida, alguien la vio pero decidió no contestar. ¿Había otra persona desconocida presente en la casa de Ackman el 12 de febrero? Con la esperanza de obtener claridad, la policía recurrió al sistema de seguridad del hogar de Ackman. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron frustrados por un extraño suceso. Cuando solicitaron imágenes al asistente de Gene Ackman, descubrieron que las cámaras habían dejado de grabar el 10 de febrero y que, inexplicablemente, todas funcionaban mal. Todo el sistema de grabación, que cubría el periodo crucial entre el 11 y el 13 de febrero, había desaparecido. ¿Fue esto un simple error técnico, una falla coincidente del sistema o fue un acto de eliminación deliberado? ¿Por qué este incidente coincidió precisamente con el periodo de tiempo en el que se creía que Betsy había fallecido? La ausencia de evidencia de las cámaras, junto con el hecho de que nadie alertó a las autoridades sobre la situación de Gene o Betsy durante toda una semana, profundizó el misterio. Esto solo podría suceder si alguien estuviera ocultando deliberadamente la verdad. ¿Pero quién? ¿Quién estuvo presente en la casa de los Ackman el 12 de febrero? ¿Estaba Gene realmente solo, o alguien logró entrar y salir desapercibido, sin ser detectado, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta? Un gran avance llegó en forma de un testigo sorpresa, Ellen Wessler, una vecina que residía justo enfrente de la residencia Ackman. Recordó vívidamente haber visto una camioneta negra estacionada frente a la casa de los Ackman la mañana del 12 de febrero. Aunque no observó a nadie entrar o salir del vehículo, el auto permaneció estacionado allí durante más de una hora, y su presencia era un signo de interrogación silencioso en la narración que se desarrollaba. Los datos de las cámaras de seguridad del restaurante vecino corroboraron el testimonio de Ellen, confirmando que una camioneta negra abandonó el área aproximadamente a las 10:35 de la mañana del 12 de febrero. Sin embargo, una verificación de matrículas no arrojó información, el vehículo era un fantasma en la máquina, que no dejaba rastro de su propietario ni de su propósito. ¿Cómo se conectó este misterioso vehículo con el mensaje eliminado en el teléfono de Betsy? Profundizando más, la policía recuperó un mensaje de texto eliminado esa misma mañana. Decía, ya está hecho, tenemos que hablar. El mensaje fue enviado desde un número desconocido y eliminado pocos minutos después de su llegada. Si Betsy falleció el 11 de febrero, ¿quién estaba operando su teléfono el día 12? Si Gene no estaba al tanto de este mensaje, ¿quién más podría haber accedido al teléfono de Betsy ese día? Cuanto más avanzaba la investigación, menos parecía un simple fallecimiento. Si Betsy falleció el 11 de febrero, ¿quién usó su teléfono el día 12? Si estaba lo suficientemente viva como para llamar a Cloudberry esa mañana, ¿qué pasó después? ¿Quién conducía ese misterioso SV? ¿Qué significaba el críptico mensaje, ya está hecho, tenemos que hablar? ¿Quién realizó la llamada perdida de Cloudberry? ¿Qué secreto se estaba enterrando deliberadamente? La inusual cita para el examen cardíaco, un reexamen meticuloso de los registros de llamadas de Betsy Ackman descubrió otro detalle impactante. No solo había llamado a Cloudberry la mañana del 12 de febrero para programar un chequeo, sino que también había concertado una cita para Gene Ackman. El Dr. Josiah Child brindó un testimonio crucial, confirmando que Betsy había solicitado explícitamente un examen cardíaco para el Sr. Gene, recordando que la llamada tuvo lugar claramente durante el día. Esta no fue una solicitud única, Betsy había programado previamente una cita similar. La revelación del Dr. Child alteró fundamentalmente la trayectoria del caso. Betsy no estaba simplemente preocupada por la salud de Gene, probablemente había descubierto algo profundamente serio. Los registros médicos de Gene revelaron que Betsy le había programado un chequeo 2 semanas antes, el 29 de enero. Sin embargo, surgió un detalle desconcertante, el 10 de febrero, Betsy canceló esta cita, alegando que Gene no se sentía bien. Luego, apenas 2 días después, el 12 de febrero, volvió a llamar para reprogramar la cita.
Esto planteó una pregunta crítica: ¿qué ocurrió entre el 10 y el 12 de febrero que provocó este dramático cambio de opinión? ¿Por qué canceló la cita inicial solo para reprogramarla apresuradamente? La razón declarada por Betsy para cancelar la cita del 10 de febrero fue la supuesta enfermedad de Gene. Sin embargo, el ama de llaves de Ackman ofreció un relato contradictorio. Ella testificó que Gene parecía perfectamente bien, observándolo desayunar y dar su paseo habitual por el jardín, sin mostrar signos de enfermedad alguna. Si Gene no estaba enfermo, ¿por qué Betsy inventó un motivo para cancelar la cita? ¿Y qué desencadenó su repentino cambio el 12 de febrero? Entonces, ¿qué motivó su urgente reprogramación de la cita del día 12? ¿Había descubierto algo alarmante en el estado de Gene, algo que justificara atención médica inmediata? ¿O había un secreto más oscuro e insidioso acechando bajo la superficie, sin relación con la salud, que atormentaba sus últimos días? La policía descubrió que la llamada de Betsy a Cloudberry Eald la mañana del 12 de febrero fue sorprendentemente breve. Los datos del centro de llamadas indicaron que la llamada duró solo 4 minutos y 32 segundos. El Dr. Child recordó más tarde que estaba explicando los detalles de las pruebas cuando Betsy dijo abruptamente: «Tengo que irme», y desconectó la llamada. No le dieron ninguna explicación por su abrupta partida. ¿Qué hizo que Betsy terminara la conversación tan repentinamente? ¿Había escuchado algo, presenciado algo o alguien la estaba silenciando activamente? Otro detalle pasado por alto salió a la luz cuando la policía encontró un recibo de farmacia de Santa Fe en la billetera de Betsy, fechado el 10 de febrero, el mismo día en que canceló la primera cita de Gene. El recibo reveló la compra de medicamentos de apoyo cardíaco, un sedante suave y un kit de análisis de orina casero. Estos artículos fueron comprados muy cerca de ella, cancelando la visita al médico. ¿Qué significó esto? ¿Había examinado a Gene ella misma en secreto y había descubierto algo que la obligó a cancelar la visita programada al médico? ¿O estaba atenazada por el miedo, no a una condición médica, sino a una amenaza que no tenía ninguna relación con la enfermedad, una amenaza que Betsy conocía antes de desaparecer? Esta evidencia recientemente descubierta sugirió fuertemente que Betsy descubrió algo inquietante alrededor del 10 de febrero, algo que le infundió tal miedo que canceló el chequeo de Gene. Sin embargo, apenas 2 días después, inexplicablemente decidió reprogramar la misma cita. Había 3 posibilidades distintas. Primero, descubrió un problema de salud grave en Gene que requería confirmación profesional. En segundo lugar, se topó con algo aún más alarmante, potencialmente no relacionado con Gene pero que involucraba a otra persona. En tercer lugar, alguien podría haberla obligado a cancelar la cita el 10 de febrero, directiva que ella desafió el día 12. Cualquiera que sea la verdad, Betsy nunca llegó a esa cita reprogramada. Entonces, ¿cuál fue el motivo detrás de la cancelación inicial de Betsy y su posterior reprogramación? ¿Qué aprendió sobre Gene, o quizás sobre ella misma, antes de desaparecer? ¿Por qué se interrumpió la llamada matutina? ¿La estaban vigilando, monitoreando o impidiéndole activamente buscar ayuda? El peso de la evidencia sugería que alguien sabía que ella nunca asistiría a esa cita. Enigma: Betsy Ackman programó un chequeo médico para Gene, pero en lugar de encontrarse con el médico, desapareció en circunstancias misteriosas. La investigación en curso continúa descubriendo pistas cada vez más extrañas, lo que lleva a los investigadores a sospechar que no se trató de un simple fallecimiento. Betsy sabía algo y alguien se aseguró de que se mantuviera el secreto. En los días posteriores a la desaparición de Betsy Arakawa Ackman, nadie sospechó nada malo de una mujer que, en apariencia, había vivido una vida pacífica en sus últimos años. Pero entonces la narrativa se hizo añicos. Los registros telefónicos, el historial médico, el testimonio del médico y las llamadas grabadas sugirieron en conjunto que Betsy no falleció el 11 de febrero, como se informó inicialmente. Si esto fuera cierto, entonces todas las suposiciones anteriores eran fundamentalmente erróneas. Para aumentar la intriga, Gene Ackman falleció exactamente una semana después. Si bien su fallecimiento se atribuyó a la vejez, persistieron las preguntas: ¿fue realmente así de simple o había una capa de engaño oculta debajo de la superficie? La evidencia recién descubierta obligó a la policía del condado de Santa Fe a revisar su cronograma inicial. No podemos confirmar definitivamente que Betsy Ackman falleció el 11 de febrero, anunció un portavoz, provocando un frenesí mediático. Si Betsy no falleció el 11 de febrero, ¿por qué Gene nunca mencionó su desaparición durante esa semana? Si estuvo viva hasta el 12 de febrero,
¿Por qué nadie la vio ni supo nada de ella después? El informe forense de Gene Hackman ofreció pocas respuestas concretas y carecía de una causa clara o definitiva de la muerte. No se documentaron enfermedades importantes, ni signos de accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca. En particular, no había indicios de que hubiera estado en estado crítico anteriormente, simplemente parecía haber fallecido pacíficamente. Un detalle que a menudo se pasa por alto fue el notorio silencio de Gene durante la semana siguiente al presunto fallecimiento de Betsy. No se puso en contacto con amigos, no hubo arreglos inmediatos para el funeral y permaneció alejado de la vista del público. Sin embargo, personas cercanas a él contaron que Gene parecía atormentado en sus últimos días, murmurando incoherentemente, como si estuviera lidiando con una situación incomprensible. Un viejo amigo incluso reveló que Gene había estado suplicando por algo importante, cuya naturaleza seguía siendo un misterio. ¿Sabía Gene la verdad sobre el destino de Betsy y esa verdad lo derribó o, peor aún, lo obligó a mantener un terrible secreto? ¿Qué llevó a la muerte de Gene Hackman y su esposa? Armada con la evidencia acumulada, la policía estaba considerando tres hipótesis principales. La primera teoría, y la más accesible, fue un pacto suicida secreto entre Gene Hackman y su esposa que salió mal. En este escenario, Betsy y Gene Hackman, agobiados por los desafíos del envejecimiento y la enfermedad, tomaron la decisión mutua de poner fin a sus vidas. La profunda preocupación de Betsy por la salud de Gene, manifestada en su constante investigación e intentos de programar exámenes cardíacos, junto con sus propios problemas potenciales de salud, pueden haber creado un clima de desesperación. Probablemente celebraron un acuerdo secreto para un acto conjunto de suicidio o suicidio asistido, buscando evitar un sufrimiento prolongado. Varios detalles dieron crédito a esta hipótesis. El mensaje eliminado, ya está hecho, tenemos que hablar, enviado desde un número desconocido poco antes de que se desarrollara la serie de extraños eventos, podría haber sido un mensaje codificado o una notificación para alguien involucrado en su plan. La misteriosa aparición de la camioneta negra en la mañana del 12 de febrero, coincidiendo con las llamadas telefónicas de Betsy, podría haber estado relacionada con proporcionar transporte o asistencia con su acuerdo. Sin embargo, el plan parecía haber fracasado, alguien o algo intervino, lo que provocó la muerte prematura de Betsy. La segunda hipótesis fue mucho más impactante. Sugirió que Betsy Arakawa pudo haber descubierto un inquietante secreto escondido en el sótano de Gene, potencialmente vinculado a las élites de Hollywood y sus negocios financieros. Este descubrimiento podría haber provocado un acalorado enfrentamiento que culminaría en un acto violento. La aparición del SUV negro en la mañana del 12 de febrero podría ser fundamental en este escenario. El individuo en el coche, citado por Gene Hackman, podría haber sido directamente responsable de la muerte de Betsy. Es posible que las llamadas de Betsy a Cloudbury Eald la mañana del 12 de febrero no hayan sido únicamente para programar citas. Podría haber intentado contactar a alguien para pedir ayuda, buscar información o incluso dejar un mensaje codificado antes de convertirse en víctima. Después de la muerte de Betsy, Gene, posiblemente en un estado de confusión debido a la enfermedad de Alzheimer, podría haberse suicidado por pena o remordimiento, o podría haber sido obligado a hacerlo por otra persona. Alternativamente, si Gene no fuera responsable de la muerte de Betsy, el verdadero perpetrador podría haberlos eliminado a ambos para proteger su secreto. ¿Por qué si no se habría retirado Gene abruptamente de la industria del entretenimiento en 2004? Las cámaras de seguridad que funcionan sospechosamente y las imágenes faltantes de días cruciales sugieren claramente un intento deliberado de ocultar la verdad. La vaga causa de la muerte de Gene y el rápido cierre del caso por parte de las autoridades, sin una autopsia exhaustiva y con expedientes sellados, podrían indicar un esfuerzo por evitar una investigación compleja, tal vez para salvaguardar la reputación de las élites de Hollywood o evitar un escándalo importante. Estos detalles, en conjunto, pintan el cuadro de un encubrimiento cuidadosamente orquestado, diseñado para disfrazar un asesinato como un suicidio o una muerte natural. La hipótesis final fue la más oscura y escalofriante de todas. Postuló que las muertes de Betsy y Gene Hackman no fueron el resultado de causas naturales o una tragedia interna, sino más bien la consecuencia de la intervención de un individuo o grupo externo, encubierto por una conspiración sofisticada. El misterioso SUV negro, que apareció y desapareció sin dejar rastro en la mañana del 12 de febrero, podría haber transportado a una figura no identificada a la residencia Hackman con el expreso propósito de eliminar tanto a Betsy como a Gene.
Este individuo podría haber manipulado el teléfono de Betsy, realizando llamadas a Cloudberry Ealt para crear confusión sobre la línea de tiempo, dando la falsa impresión de que todavía estaba viva después del 11 de febrero. Gene Hackman, en su estado debilitado debido al Alzheimer, se convirtió en un blanco fácil, o tal vez en un testigo que necesitaba ser silenciado. Este individuo pudo haber asesinado a Betsy y luego, aprovechando la confusión de Gene, orquestó su muerte para que pareciera natural. La ambigua causa de la muerte de Gene y los expedientes sellados del caso alimentaron aún más las sospechas. La persona detrás de esta conspiración probablemente era alguien poderoso e influyente, que aprovechó sus conexiones para garantizar que la verdad permaneciera enterrada. El aspecto más preocupante fue la investigación policial, o la falta de ella. La sospechosa muerte de Gene tan poco después de la desaparición de Betsy debería haber desencadenado una investigación más amplia, pero todo parecía estar suprimido. Sus registros forenses fueron sellados rápidamente, no hubo ninguna conclusión oficial, ni una autopsia detallada, y los expedientes del caso fueron estrictamente custodiados, impidiendo el acceso de los medios. Este manejo inusual sugería fuertemente que estaba en juego un poder mayor, que ocultaba activamente algo. La secuencia de acontecimientos fue simplemente demasiado clara para ser una coincidencia. Betsy supuestamente desapareció el 11 de febrero, pero los datos telefónicos y las llamadas de Cloudberry Ealt demostraron que estaba viva el 12 de febrero. Gene falleció una semana después de Betsy, sin mencionarla ni mostrar ningún signo de dolor, aparentemente desapareciendo sin una causa clara, exactamente 7 días después de Betsy. La policía ha revertido el cronograma pero no ha ofrecido una explicación definitiva. El rápido sellado de los registros y la ausencia de una investigación sustancial apuntaron a algo mucho más siniestro que una desafortunada serie de coincidencias. Seguramente Gene y Betsy Hackman sabían algo, pero ahora nadie revelaría esa verdad. El aspecto más aterrador fue que alguien se había asegurado de que la verdad quedara enterrada para siempre. Todas las pistas parecían haber sido borradas, todos los testigos habían desaparecido o habían sido sometidos a interrogatorios superficiales. La policía estuvo a punto de cerrar el caso, a pesar de la abrumadora cantidad de preguntas sin respuesta. ¿Aparecerían alguna vez nuevas pistas? La historia de Gene y Betsy Hackman terminó en silencio. ¿Fue un silencio natural o impuesto por fuerzas externas? El público podría seguir adelante, pero quienes siguieron de cerca este caso sabían que la verdad completa seguía siendo difícil de alcanzar. Los secretos permanecían ocultos, y tal vez alguien lo suficientemente persistente como para buscar eventualmente pudiera descubrir una historia que nadie se atrevía a contar. Para continuar recibiendo actualizaciones y profundizar en los misterios que rodean el caso Gene Hackman, por favor, comparte y suscríbete al canal. No te pierdas ningún detalle.